Me toca hacer una pequeña introducción político-feminista. Parece que son dos palabras un poquito malditas, ¿no? La política, aunque yo creo que la política va muchísimo más allá de los partidos políticos. Y, bueno, pues feminista. Yo no pensaba hablar del feminismo en general, ni siquiera pensaba definirlo. Pero el otro día hablando con Laura, ya que estamos en familia, pues digo también su nombre, que es una amiga también y compañera del partido, me contaba que ha tenido también de nuevo ese debate sobre por qué él organizaba el área de feminismo de un partido y qué es esto del feminismo. Bueno, pues muy rápidamente, el feminismo es un movimiento social que no es nuevo, lleva 3 siglos de historia y sobre todo, y también, el feminismo es una teoría crítica, es una nueva manera de ver la realidad. Esto es muy, muy importante porque bueno, pues como decía Kate Millett, la ideología patriarcal está tan arraigada y socializada que lo vemos como algo normal, algo natural, y entonces no somos capaces de detectarla. Es muy importante detectar esa desigualdad y por eso hacemos ese acto también hoy, porque se niega la existencia de esa desigualdad. Es lo que decía María, mucha gente no sabe que hay un montón de mujeres, por ejemplo, que cobran menos, ¿no? Entonces yo la verdad que estoy bastante orgullosa de pertenecer a un partido que es consciente de esa desigualdad, por lo tanto es consciente de que tiene que existir el feminismo, es un partido feminista y por lo tanto yo creo que es uno de los pocos partidos políticos que realmente lucha por una democracia de verdad, porque si no eres feminista probablemente, o no, seguro, no estás creyendo en los derechos de la mitad de la población, ¿no? Bueno, pues hacemos actos como estos para visibilizar. Yo tuve un debate interno sobre el nombre del acto, Mujer y Periodismo, y al final tuvimos que hacerlo. Bueno, hemos hecho, como dice María, Mujer y Educación, Mujer y Política cuando vino Cristina Almeida, Mujer y Arte, y al final pues hay necesidad de visibilizar, de hablar de mujer y periodismo, y como decía también María, que parece que hemos hablado, pues no. Estamos en el año 2012 y todavía seguimos necesitando hacer actos como este. Yo ahora voy a un curso de teoría crítica feminista, no, de historia de la teoría crítica feminista, y estoy aprendiendo un montón de cosas. Y una de las cosas que he aprendido es que, bueno, pues hay cosas que se decían hace ya muchísimo tiempo. Por ejemplo, Flora Tristán, que escribió un libro que se llama Unión Obrera, que fue muy traducido en Europa antes del manifiesto comunista que todo el mundo conoce, ¿no?, de Marx y de Engels, pues decía, ¿no?, ella, ¿por qué menciona a las mujeres? Pues siempre estamos justificando por qué tenemos que mencionar a las mujeres. Esto en 1843. Y decía, porque todas las desgracias del mundo vienen del desprecio y el olvido de todos sus derechos naturales. Ella era ilustrada y considera que porque, bueno, somos seres humanos teníamos los mismos derechos. Pues esos mismos derechos muchas veces se siguen olvidando, parece que no, pero estamos en el año 2012 y seguimos necesitando hacer, como digo, actos como este. Esto que voy a contar ahora pues será dedicado a los compañeros también de Izquierda Unida, porque ahora que también me he puesto a estudiar un poquito más el manifiesto de Marx, pues también me ha sorprendido mucho que ellos ya hablaban de una abolición de la prostitución. Aquí hemos hecho un acto en Izquierda Independiente por la abolición de la prostitución. Ellos ya hablaban de eso, es que ya lo decían de manera explícita, y nos encontramos en un momento en el que la mayoría, por no decir todos los partidos de izquierda, no son capaces de tomar un posicionamiento claro ante un debate tan importante como ese, y sí lo ha tomado público. O sea, es que ha sido pues uno de los periódicos más importantes que ha decidido no financiarse a partir de los anuncios de contactos y de los anuncios de prostitución. Y como Susana me contaba en el email, y paradójicamente, pues ha cerrado. Es que esto es tremendo. Yo tengo muchas ganas de que me lo cuente porque realmente, bueno, es tremendo, ¿no? Y ya también decía que quiere hablarnos, no sé si al final lo va a hacer, de la necesidad de implicar a los hombres periodistas en la suma, ¿no?, que se sumen en la búsqueda de una sociedad más justa, literalmente. Yo creo que me escribías. Yo creo que es importante que los hombres se sumen en esta búsqueda de una sociedad más justa, trabajen en lo que trabajen,
Me hubiera gustado ver aquí un montón más de chicos, más allá de Izquierda Independiente o gente que fuera de otra ideología, ¿no? Dice Celia Amorós, que bueno, es una doctora en filosofía y ahora mismo es una persona que sabe mucho de teoría feminista, que estamos en un momento histórico muy importante, yo lo he ido contando por ahí, porque ha escrito un libro que se llama Feminismo y globalización, y ella dice que existe una relación muy inmediata ahora mismo entre el aumento de feminicidios que hay en el mundo, por ejemplo los de Ciudad Juárez, que son tremendos, y el aumento de la violencia de género en España, en Europa, ¿no? Cree que es un aumento de la reacción patriarcal ante los avances de la mujer, ¿no? Ante los avances realmente feministas que se están haciendo. Y a mí me gustaría que este acto, que sirve para visibilizar, también sirviera un poquito para hacer un homenaje a todos aquellos hombres y sobre todo todas aquellas mujeres feministas con nombre y mujeres feministas sin nombre. Muchas han pasado la vida luchando, muchas han muerto para que estemos nosotras tres hoy aquí sentadas, ¿no? Y tomando un espacio público tan importante como es la Casa de la Igualdad, ¿no? La Casa de la Mujer de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, María pues es secretaria, es súper secretaria, ¿no? Es la más galáctica del partido. Y Susana Hidalgo tiene un cargo, quiero decir en presente, ¿no? Tiene un cargo tú también. muy importante en público, ¿no? Estamos todas aquí, entonces sí que me gustaría que también sirviera para homenajearlas y también para homenajear a gente, como digo, como Susana, para visibilizar a gente como Susana, que a su vez ella hace una labor muy importante, como ha dicho María, ella, sus compañeras, sus compañeros y otras tantas mujeres que trabajan en otras tantas profesiones que constantemente en su día a día luchan porque a las mujeres se nos vaya abriendo camino y por lo tanto también a los hombres y avancemos hacia una democracia real y una democracia más justa. Es muy importante el papel de los medios de comunicación, por eso nos parecía muy importante hacer un acto así como este, a pesar de que se vuelva a apostillar mujer y algo que a mí realmente me da mucha rabia, porque no me imagino un acto de Izquierda Independiente que fuera hombre y periodismo, ¿no? Porque realmente no hace falta. Me gustaría que hubiera muchas personas en los medios de comunicación como Susana, porque bueno, los medios de comunicación tuvieron una labor muy importante, por ejemplo, para definir la violencia machista como tal. Ellos fueron, a pesar de que había una legislación, por supuesto, ¿no? Y fue primero la legislación, los que realmente apostaron porque se llamara violencia machista, hasta que ha vuelto a llegar Ana Mato, creo que ha sido, ¿no? Y ha vuelto a decir que violencia doméstica, ¿no? Doméstica. Pues nada más, yo para finalizar deciros que todo el mundo sabe que estamos en un momento muy difícil, que estamos en la crisis, la tremenda crisis, que en tiempos de crisis las peores paradas siempre somos las mujeres. Bueno, en tiempos de no crisis también se atacaba de una manera tremenda al Ministerio de Igualdad, hasta que acabó siendo absorbido por otro, porque parecía que se nos iba el dinero como si aquello fuera un desagüe y, madre mía, había un ministerio y cualquier cosa que decía la ministra es que era una cosa tremenda, estaba todo el rato ahí en boca de todo el mundo. Pues que son tiempos difíciles, que yo no os estoy contando nada nuevo, pero que nos vamos a cansar de escuchar todos y todas que no es momento para luchar por los derechos de las mujeres, que no es el momento porque hay cosas más importantes ahora. A mí me gustaría que quedara claro que sí es el momento y que no hay que dejarlo para después, porque que nosotras adquiramos derechos significa que los adquieren también los hombres, y es la única manera de que tengamos una sociedad real. Cuando os digan que no es momento, hay que decirles que sí es el momento y que no podemos retroceder en derechos, porque lo que hemos conseguido tenemos que seguir teniéndolo.